Seguramente todos han escuchado hablar de Forever 21, esa marca de moda que la rompió con más de 800 tiendas en todo el mundo y unos ingresos de 400 millones de dólares. Una locura, ¿verdad? Pero lo que muchos no saben es que el fundador de esta marca fue un inmigrante que llegó a Estados Unidos sin un centavo, haciendo trabajos que, seamos honestos, mucha gente ni siquiera consideraría. Limpiar baños, despachar gasolina, trabajar casi 19 horas diarias con tal de sobrevivir. Y eso no es todo. Partiendo de casi nada, él y su esposa fueron juntando peso a peso. Y cuando digo peso a peso, lo digo en serio, hasta reunir apenas $11,000. Y entonces llegó el primer giro del destino, tan inesperado como cuando alguien te deja en visto. En solo un año de haber abierto su tienda, sus ventas ya alcanzaban los $70,000. Un tipo que antes limpiaba pisos y despachaba gasolina, convertido en un magnate de la moda. Pero ese imperio que alguna vez valió miles de millones, que llegó a tener casi 800 tiendas alrededor del mundo, que estuvo en la cima de todo, terminó cayendo en picada, declarándose en quiebra, de la cima al suelo, sin tiempo de reaccionar. Por eso hoy no vamos a hablar solo de un ascenso. Vamos a hablar de un ciclo completo desde el fondo de la sociedad, arrastrándose por el barro, escalando hasta la cumbre y luego deslizándose de vuelta hacia abajo. Una historia que, te lo juro, cuando termines de escucharla te va a dejar pensando, ¿y yo hubiera aguantado? Bueno, déjenme contarles todo desde el principio. Si les gusta, dejen su like, suscríbanse al canal y échenme un comentario, que eso me ayuda un montón. El protagonista de nuestra historia, Do-won Chang, nació en 1954 en Seúl, Corea del Sur. Cuando escuchan Seúl, muchos se imaginan una ciudad ultramoderna llena de luces de neón, K-pop y todo ese rollo, pero esperen, hay que retroceder varias décadas en el tiempo. En aquella época, Corea del Sur todavía estaba tratando de recuperarse de los estragos de la guerra y su economía no tenía nada que ver con la potencia que es hoy. Para decirlo claro, no era precisamente el ambiente ideal para criar millonarios. Era el tipo de entorno que te forja la fuerza, que te obliga a ser duro y a aguantar si quieres salir adelante. Chang no era de los que nacieron con un don especial, ni de familia acomodada. Nada de colegios de élite, nada de contactos heredados, nada de alguien que le pusiera el camino fácil. Lo único que tenía en ese momento era algo que suena simple, pero que en realidad es rarísimo: la capacidad de aguantar y de llevar las cosas hasta el final. Era el tipo de persona que, aunque la vida lo acorralara contra la pared, apretaba los dientes y seguía caminando, sin quejarse demasiado, sin rendirse a la primera. Y esa actitud, esa forma de ser fue absolutamente clave, porque si uno lo analiza bien, el éxito de muchas personas no empieza con la oportunidad perfecta, sino con la terquedad. Do-won Chang creció en un ambiente donde si no trabajabas, si no te esforzabas, te quedabas atrás de inmediato. No había zona de confort, no había plan B, solo una opción: avanzar o quedarte rezagado. Suena duro, pero así era la realidad. Y miren, muchas veces cuando uno ve estas historias de éxito, se deja llevar por la fantasía de que solo con tener una buena idea, tu vida cambia. Pero con este hombre no había nada color de rosa. Su infancia no fue un lugar para soñar, fue una fragua. Un lugar donde se templó ese carácter que después, sin importar en qué situación lo pusieran, no se iba a quebrar. Y fue justamente esa combinación de pobreza más terquedad lo que lo acompañó durante todo el camino, cuando estaba en la cima y también cuando volvió a tocar fondo. Bien, llegamos a la parte donde, siendo honesto, cuando la escuché por primera vez, solo me salió un «pero cómo se atrevieron». En 1961, Do-won Chang y su esposa tomaron la decisión de dejar Corea del Sur y cruzar el océano hacia Estados Unidos. Suena muy bonito, ¿verdad? Muy sueño americano, muy lleno de esperanza, muy el futuro nos espera, pero la realidad era otra. Eran dos personas que llegaban a un mundo completamente desconocido, sin dinero, sin contactos y sobre todo, y esto es importante, sin hablar inglés con fluidez. Lo recalco porque vivir en un país donde no puedes comunicarte bien no es simplemente difícil, es una impotencia total, es sentirte invisible. Imagínenselo un momento, ponen un pie en Los Ángeles, una de las ciudades más competitivas de todo Estados Unidos, y todo a su alrededor está en un idioma que apenas entienden.
Los letreros, los papeleos, las entrevistas de trabajo, todo se convierte en un laberinto. Yo, en esa situación, creo que me hubiera paralizado. Pero esta pareja no tenía el lujo de paralizarse, porque la ecuación era simple y brutal. Si no trabajas, no comes. No había margen para el ensayo y error, no había tiempo para ir aprendiendo de a poco. Un paso en falso y las consecuencias eran inmediatas. Algunas fuentes señalan que llegaron a trabajar casi 19 horas al día. ¡Oh! ¿Cómo les suena ese número? A mí, la primera vez que lo leí, me dejó helado. 19 horas y con cuántas te queda para respirar. Pero esa era su realidad. Aquello no era vivir, era sobrevivir, levantarse, trabajar, seguir trabajando día tras día sin saber cuándo mejoraría la situación. Y lo peor no era el cansancio físico. Lo peor era esa sensación de ser invisible en medio de una sociedad enorme, que nadie supiera quién eras, que a nadie le importara lo que había sido en tu país de origen. Creo que ese fue el golpe más duro en toda la trayectoria de Do Won Chang. No la pobreza, a eso ya estaba acostumbrado, sino esa sensación de que te resetean a cero en un lugar extraño. Pasar de ser una persona con historia e identidad a convertirte de la noche a la mañana en un inmigrante sin nombre y sin voz. Solo de pensarlo se me hace un nudo en la garganta. Pero fue también en esa etapa donde empezó a revelarse algo muy importante. No todo el mundo que cae en esa situación logra levantarse. Muchos se rinden, regresan a casa o simplemente aprenden a conformarse con sobrevivir el día a día. Do Won Chang no. Él siguió adelante con los dientes apretados. Y créanme, ese no rendirse cuando no tienes absolutamente nada fue lo que terminó decidiendo todo lo que vino después. Cuando recién llegó a Estados Unidos, Do Won Chang no tenía el privilegio de elegir en qué trabajar. Nada de cuál es mi pasión ni hacia dónde quiero orientar mi carrera. Todo se resumía en una sola frase: si hay trabajo, se acepta. ¿Y qué tipo de trabajos hacía? Estaciones de gasolina, limpieza, aseo, cafeterías, todos trabajos manuales, mal pagados y agotadores. Me imagino esa escena y se me aprieta el pecho. Un hombre que dejó su patria con la esperanza de cambiar su vida y que terminó parado en una gasolinera despachando litro a litro o con una escoba en la mano, limpiando lo que otros dejaban atrás. No porque no valiera más, sino porque en ese momento la sociedad no le dejaba otra salida. Y lo más doloroso no era el trabajo en sí, sino esa sensación de ser menospreciado. Esa rabia silenciosa de saber que puedes dar mucho más, pero las circunstancias te obligan a empezar desde menos cero. Su esposa, Hang Sok, Hang Hong Hong Hong, la tenía fácil. Ella trabajaba como estilista, echándole horas de sol a sol, juntando cada peso con una disciplina de hierro. Los dos literalmente trabajaban como mulas, sin días libres, sin descanso, sin darse ningún gusto. El dinero que ganaban no era para vivir bien, era para no hundirse. Cada billete, cada moneda acumulándose poco a poco en torno a un sueño que en ese entonces seguramente aún se veía muy borroso. Hay un detalle que leí y que no se me va de la cabeza. Trabajaban de manera casi ininterrumpida, día tras día, hasta el punto en que la vida se convirtió en un loop eterno. Amanecer, trabajar, llegar a casa agotados, dormir y vuelta a empezar, solo sudor y cansancio. Pero precisamente esa etapa, la que nadie quiere vivir, la que nadie quiere ni mencionar, fue la que les puso los cimientos para todo lo que vino después. Porque cuando ya tocaste fondo, cuando ya hiciste los trabajos que otros rechazan sin pensarlo dos veces, después no le tienes miedo a nada. Do Won Chang no solo estaba ganando dinero en esa época, estaba construyendo algo mucho más valioso, una resistencia a prueba de todo. Y eso, créanme, fue el capital real que después le permitió darle la vuelta a su historia. Bueno, después de años trabajando hasta el límite, llegamos al momento en que hay que decirlo sin rodeos, o te la juegas, o te quedas donde estás para siempre. Tras aproximadamente 3 años de trabajar sin parar en Estados Unidos, Do Won Chang y su esposa lograron reunir alrededor de $11,000. Ahora muchos al escuchar esa cifra pensarán, eso es todo. Pero esperen, pónganse en contexto. Y que no se miréis, cientos en esta en da ahuarca as de la won en cientos en esta, ahuarcaba cientos de que yaron de ostrabanes. Le awan ahuarcaba cientos de que yaron awon awonense awon.
Algunos textos son algunos son de texto un hombre porque le de conservesos obresonces. De la teres anticipos de la ley de que más dos inmigrantes trabajando en empleos manuales, sin darse ningún lujo, sin gastar en nada que no fuera estrictamente necesario. Esos $11,000 no eran solo dinero. Eran sudor, eran sacrificio, eran años de juventud convertidos en billetes. Y lo que más me impacta no es cuánto juntaron, sino lo que decidieron hacer con eso. En lugar de guardarlo, de usarlo como colchón, de vivir un poco más tranquilos, eligieron apostarlo todo. Abrieron una pequeña tienda de ropa en Highland Park, Los Ángeles, y la llamaron Fashion 21. Cuando leí esto la primera vez me quedé sin palabras. Sin experiencia formal en retail, sin conocer a fondo el mercado estadounidense, con el inglés todavía cojo, y se lanzan a abrir una tienda. ¿Ustedes se hubieran atrevido? El local era pequeño, apenas unos 54 metros cuadrados, nada espectacular a primera vista. Pero lo verdaderamente importante no era el tamaño del local, sino el tamaño de la decisión que había detrás. Esto ya no era a ver qué pasa, esto era jugársela entera. Si fallaba, regresaban prácticamente a cero o peor. Y en el mundo de los negocios, especialmente en Estados Unidos, abrir una tienda sin saber bien lo que estás haciendo huele a riesgo por todos lados. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que a veces quien no tiene nada que perder es quien más lejos llega. Do-Won Chang en ese momento no tenía red de seguridad, no tenía plan B, no tenía a nadie que lo respaldara. Solo había un camino a hacer que funcionara. Y fue justamente esa presión, ese no hay otra opción más que salir adelante, la que convirtió ese pequeño local en una apuesta descomunal. Creo que este es el momento más decisivo de toda la historia, porque mucha gente también ha tenido oportunidades, también ha tenido algo de dinero ahorrado y ha elegido lo seguro. Este hombre no. Él eligió meterse de lleno en una jugada donde las probabilidades de perder se veían clarísimas. Y fue precisamente desde esa decisión tan arriesgada que todo empezó a cambiar. Bien, llegamos a la parte donde hay que decir algo importante. Verlo desde afuera parece sencillo, pero ejecutarlo es otra historia completamente distinta. Después de abrir ese pequeño local llamado Fashion 21, Do-Won Chang no contaba con ninguna ventaja especial, sin marca establecida, sin gran capital, sin equipo de marketing sofisticado. Pero tenía algo que muchos pasaban por alto. Supo identificar una necesidad enorme que el mercado no estaba cubriendo del todo bien. Los jóvenes siempre quieren vestir bien, siempre quieren estar a la moda, pero el bolsillo no siempre acompaña. Y ahí fue donde jugó su carta, vender ropa trendy a precios que cualquiera pudiera pagar. Suena simple, ¿verdad? Pero lo interesante no está en la frase, está en cómo lo ejecutó. No apostó por diseños de alta gama ni por construir una imagen de lujo. Se enfocó en encontrar proveedores baratos, incluso mercancía de inventario sobrante, seleccionando cuidadosamente las piezas con más potencial de venta, las que pegaban con el gusto de los jóvenes. En palabras sencillas, lo que estaba de moda, lo que era fácil de usar, lo que hacía que la gente mirara y pensara, eso sí, me lo compro. Eso era lo que ponía en los estantes. Y el verdadero golpe de genio estaba en la velocidad. Mercancía que entraba rápido, se vendía rápido y se renovaba rápido, sin acumular inventario, sin dejar el capital muerto. Era como si hoy veías una tendencia en la calle y en pocos días ya tenías esa prenda colgada en el perchero. ¿Les suena familiar? Sí, es exactamente el modelo de las marcas fast fashion de hoy, pero en aquel entonces este esquema no era para nada común. Cuando leí esto pensé, ¿este hombre estaba adelantado a su época o qué? Los resultados, la verdad, dejaron sin palabras. Solo en el primer año, esa pequeña tienda generó ingresos de aproximadamente $71, $1,000. Lo repito para que quede claro, $700,000 desde un local de 84 metros cuadrados, abierto por dos inmigrantes que llegaron prácticamente con las manos vacías. Cuando lo leí me quedé en silencio unos segundos, sin saber qué decir. De despachar gasolina y fregar pisos, a dirigir un negocio con esas cifras. Eso no es un salto, es un vuelo rasante que nadie vio venir. Pero ojo, no confundan esto con suerte. Porque si fuera solo suerte, no se repetiría. Esta estrategia apuntó directo a una necesidad masiva y real. Todo el mundo quiere verse bien, pero no todo el mundo puede gastar mucho.
Y Do Won Chang convirtió esa realidad en dinero contante y sonante, con un enfoque brutalmente práctico, sin artificios ni florituras. Bien, aquí es donde empieza la etapa de la cima de verdad, así que prepárense. Después de ese primer año explosivo con $70,000 en ventas, en lugar de quedarse tranquilo, del tipo, ya está, con esto vivo bien, Do Won Chang tomó una decisión que definió todo lo que vino después, expandirse, y no de manera gradual ni cautelosa. Abría una nueva tienda prácticamente cada 6 meses. Con solo escuchar ese ritmo ya se imagina uno la intensidad de lo que estaba pasando. Me imagino ese momento y me da vértigo solo de pensarlo. Apenas estabilizabas una tienda y ya estabas metido de lleno en abrir la siguiente. Personal, mercancía, operaciones, todo tenía que multiplicarse y un solo error en la cadena podía hacer que todo se tambaleara. Pero él siguió adelante, a fondo y sin frenos. El modelo de ropa bonita, precio accesible, rotación rápida, empezó a demostrar que no era un golpe de suerte, era repetible. Y cuando una fórmula para ganar dinero puede replicarse, ahí es cuando deja de ser un negocio y se convierte en un sistema. Luego vino una jugada brillante, cambiar el nombre a Forever 21. Solo con escuchar el nombre ya se nota el peso del marketing detrás. Forever, para siempre, 21. La edad más vibrante, la más libre, la más llena de vida. Un mensaje directo al subconsciente, todos queremos sentirnos jóvenes, todos queremos vernos como a los 21, ¿verdad? Hay que reconocerlo, ese nombre no es solo una marca, es una emoción empaquetada. A partir de ahí, Forever 21 me empezó a colonizar centros comerciales por todo Estados Unidos. A donde fueras, ahí estaba. Y la sensación debía ser algo así como ayer era una tiendita y hoy ya es una cadena. Pero no una cadena de unos pocos locales. Llegaron a casi 800 tiendas en todo el mundo, con ingresos que escalaron hasta los $400 millones. Cuando llegué a ese número tuve que hacer una pausa. Me levanté, aplaudí mentalmente y seguí leyendo, porque eso es sencillamente una barbaridad de inmigrante haciendo trabajos manuales, sin inglés, sin capital, a multimillonario dueño de un imperio de moda global. Parece guión de película, pero es historia real. Ahora bien, justo en la cima de todo esto, ya se empieza a oler que algo se viene, porque la historia nunca ha sido amable con quienes suben demasiado rápido. Y la pregunta que les dejo es esta: si estuvieras en lo más alto, ¿sabrías reconocer cuando estás yendo demasiado lejos? Justo cuando Forever 21 estaba en su mejor momento, tiendas hasta en la sopa, dinero entrando a raudales, todo el mundo mirando con admiración, fue exactamente entonces cuando los problemas empezaron a gestarse por dentro. Y no eran problemitas menores, ojo. Eran de esos que se van acumulando en silencio que nadie ve venir, hasta que un día explotan y ya no hay forma de contenerlos. Lo primero fue la expansión descontrolada. Al principio, abrir una tienda cada 6 meses ya sonaba a un ritmo agresivo, pero con el tiempo, la velocidad se volvió todavía más frenética. Si había una oportunidad, se abría. Si había un local disponible, se tomaba. Suena lógico cuando estás ganando. Claro, ¿quién no querría capitalizar el momento? Pero el problema es que cuando creces demasiado rápido, empiezas a perder el control. Los costos operativos se disparan, el inventario se acumula y con que las ventas bajen un poco el ritmo, ya empieza a sentirse la presión y el mercado tampoco se quedó quieto esperando. La moda es una industria que cambia a una velocidad brutal. Lo que hoy es tendencia, el mes que viene ya puede estar pasado de moda. Mientras Forever 21 seguía funcionando con el mismo esquema de siempre. Nuevos competidores empezaron a aparecer, más ágiles, más conectados con el cliente, más rápidos para adaptarse. Era como estar corriendo muy fuerte sin darse cuenta de que otros ya corrían más fuerte todavía. ¿Duele saberlo? Sí. ¿Pasa más seguido de lo que creemos? También, otro detalle que me dejó pensando fue la apuesta por locales enormes. Ya no eran esas tienditas ágiles y manejables de los primeros años, ahora eran espacios gigantescos dentro de los grandes centros comerciales, con alquileres altísimos y costos de mantenimiento proporcionales. Cuando el flujo de clientes era constante, todo funcionaba, pero en el momento en que ese flujo empezó a bajar, el peso de esos espacios empezó a aplastarlo todo. Era como ponerse un traje 3 tallas más grande, imponente por fuera, pero insostenible por dentro. Lo que más me golpea de esta parte de la historia es la ironía, las mismas cosas que los llevaron al éxito, expandirse rápido, vender en volumen.
apostar fuerte, se fueron convirtiendo poco a poco en su propia trampa. Cuando todo iba viento en popa, eran su mayor fortaleza. Pero cuando el viento cambió de dirección, esas mismas decisiones los arrastraron hacia abajo más rápido de lo que nadie hubiera anticipado. Y lo más aterrador de todo es que cuando estás en la cima muchas veces no ves que ya estás empezando a resbalar. En 2019, el nombre Forever 21, que alguna vez fue sinónimo de moda accesible, que estuvo presente en prácticamente todos los centros comerciales del planeta, que generaba miles de millones de dólares al año, presentó oficialmente su declaración de quiebra. Lo repito para que aterrice bien, un imperio con casi 80 tiendas en todo el mundo en quiebra. No es solo impactante, es de esas noticias que uno lee 2 veces porque no le entra en la cabeza. Cuando la noticia salió, mucha gente reaccionó con ese mismo desconcierto, como que Forever 21, la tienda que veías en cada mall, en cada esquina comercial, así de repente desapareció. Pero si uno mira con cuidado todo lo que se fue acumulando antes, nada de esto fue de repente. Decenas de tiendas comenzaron a cerrar sus puertas, especialmente en mercados fuera de Estados Unidos. Espacios que antes no daban abasto con la clientela se fueron vaciando poco a poco. Pasar por ahí y ver los carteles de liquidación total colgados en las vitrinas tenía algo de melancólico, algo que dolía sin que uno supiera bien explicar por qué. Una marca que fue tan viva, tan presente, tan parte del paisaje cotidiano, desvaneciéndose en cámara lenta. Pero el golpe más duro no fue económico, fue emocional, fue ver cómo un sueño entero se desmoronaba. 2 inmigrantes que empezaron con $11,000, que construyeron un imperio de miles de millones, viéndolo caer. No sé lo que Do Won Chang habrá sentido en ese momento, pero si fuera yo, creo que me habría quedado en silencio, sin palabras. Porque cuando has estado en la cima, la caída no es como la de cualquier persona, es más pesada, más dolorosa y mucho más pública. Después, en 2020, Forever 21 fue vendida en el proceso de reestructuración. La marca siguió existiendo, sí, pero ya no era su criatura, ya no era lo que ellos habían construido con sus propias manos desde cero. Y con eso quedó todo dicho, esta historia no es un cuento de hadas. No hay y vivieron felices para siempre al final. Es un ciclo muy real, muy humano, subir, bajar y aprender a aceptarlo. Lo que creo que más persigue a la gente de esta historia no es la quiebra en sí, sino la velocidad con la que todo se dio vuelta. De estar en la cima absoluta a verlo todo desmoronarse en apenas unos años. Y es ahí donde uno cae en cuenta de algo un poco incómodo pero muy verdadero. En los negocios, nada es para siempre. Haber ganado grande una vez no te garantiza seguir ganando. El éxito del pasado no paga las deudas del futuro. Bien, después de recorrer todo este camino, desde el fondo hasta la cima y de la cima de vuelta al suelo, llegamos al tramo que, en mi opinión, es el más valioso de toda la historia. Si uno se queda solo con la superficie, dirá, ah, sí, este señor tuvo éxito y luego fracasó, punto. Pero no, la historia de Do Won Chang no es simplemente una de victorias y derrotas. Es un recorrido donde cada etapa dejó una marca, un costo, una lección que no se aprende en ningún libro de negocios. Lo que más me hace reflexionar es esto. Él no llegó a donde llegó porque fuera el más inteligente, ni el más preparado, ni el que tenía los mejores contactos. Llegó porque fue el más terco. Cuando no tenía nada, seguía trabajando, seguía empujando, no se rendía. Y eso no es tan común como parece. Mucha gente abandona al primer obstáculo serio, al primer momento en que las cosas se ponen feas de verdad. Este hombre no, y fue justamente ese aguantar cuando no hay nada que te sostenga lo que lo llevó de ser un completo desconocido a pararse en la cima del mundo. Pero la vida no solo te pone a prueba cuando estás en el piso, también te examina cuando estás arriba. Y a veces ese examen de la cima es mucho más difícil. Porque cuando todo va bien, es fácil volverse confiado, fácil creer que todo lo que estás haciendo está bien hecho. Do Won Chang construyó un imperio colosal, pero fue precisamente ese tamaño lo que hizo que adaptarse y cambiar se volviera cada vez más lento. Y en una industria como la moda, donde todo muta constantemente, quedarse un paso atrás es suficiente para que te dejen atrás para siempre. Para mí, la lección más grande de esta historia no es esfuérzate y triunfarás,
Esa frase ya la hemos escuchado 1000 veces y ya no dice nada. La lección real es, necesitas saber en qué momento del camino estás. Cuando estás abajo, necesitas ser terco. Pero cuando llegas arriba, necesitas estar despierto, con los ojos bien abiertos, cuestionándolo todo. Porque si no, el propio éxito se convierte en tu mayor punto ciego. Suena duro, pero así es. Y hay algo más que me genera un respeto enorme. A pesar del final agridulce, nadie puede quitarle el mérito de lo que construyó. Un inmigrante que llegó sin idioma, sin dinero, sin red de apoyo y creó una marca que dio la vuelta al mundo. Aunque el desenlace no fue el que todos hubiéramos querido, el camino recorrido ya es más que suficiente para quitarse el sombrero. Así que si me preguntan cuál es el mensaje real de todo esto, les diría, la vida no es una línea recta. Puedes pasar de no tener nada a tenerlo todo y luego perder gran parte de ello. Pero lo que queda al final no es el dinero, no es la cantidad de tiendas, no es el tamaño del imperio. Lo que queda es la persona en que te convertiste después de haber subido y bajado tantas veces. Y antes de cerrar, les dejo una pregunta. Cortita, pero dense su tiempo para pensarla de verdad. Si un día logras lo que más deseas en la vida, ¿serías capaz de conservarlo? ¿O será justo en ese momento cuando empiece el verdadero desafío?